Muy buenas tardes. A continuación damos inicio con el primer módulo de Introducción a la Farmacología. Me presento, yo soy la licenciada Iri Arias, soy licenciada en Enfermería, especialista en el área de nefrología y actualmente estoy como docente del Centro de Capacitación Águila Roja. Conmigo estarán durante todo este encuentro e iniciaremos con la introducción a la farmacología. La farmacología es una rama del área de la medicina que se encarga específicamente de cómo interactúan estos fármacos, estas sustancias químicas en un organismo vivo, ya sea un ser humano, un animal o incluso las plantas. Esta rama de la farmacología, basado en los seres humanos, se basa en otras dos ramas para poder estudiar a profundidad cómo interactúan y cómo evoluciona esa sustancia química desde que entra al organismo hasta que se elimina. Y es a través de la farmacocinética y la farmacodinamia. Pero sin embargo, para continuar con el concepto de farmacología, en sí la farmacología, por medio de estos dos mecanismos, lo que busca es entender y optimizar el uso de estos medicamentos, ya sea para curar enfermedades, tratar, controlar o incluso suplir componentes que están deficientes. Estas son las principales funciones del uso de medicamentos y que esto se haga de una manera segura y eficaz. Para eso tenemos otras dos ramas de la farmacología, lo que son la toxicología y la farmacología clínica. Estas dos ramas que parten de la farmacología inicial son las que nos permiten determinar y comprender que el medicamento sea usado de forma segura y eficaz. Y en línea general, en esta introducción a la farmacología, lograremos optimizar un poco los conocimientos en cuanto al conocer qué hacen los fármacos en el organismo, cómo actúan, es decir, los mecanismos fisiológicos por los cuales el medicamento pasa desde que entra a la boca hasta que es excretado. Y por otro lado, la función en específica que ocurre, que es la farmacodinamia. Entonces, en línea general, conoceremos cómo estos medicamentos se absorben, se distribuyen, se metabolizan y se eliminan. Y sobre todo, conocer un poco sobre la relación que existe entre una dosis, ya sea dosis mínima, dosis máxima, dosis terapéutica, una dosis tóxica o una dosis letal que puede inducir incluso hasta la muerte de un paciente. Dicho esto, continuamos con la siguiente lámina, donde hablaremos un poquito sobre conceptualizar lo que es un fármaco, conceptualizar lo que es un medicamento y una droga. De esta manera, ustedes como estudiantes tendrán la oportunidad de lograr hacer una diferencia entre cada término, ya que aunque sean similares, no son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de fármaco, mentalicemos que básicamente es la fórmula química, así como si lo viéramos en un papelito, una fórmula química, que esta fórmula química es capaz de producir un cambio fisiológico, es decir, un cambio evidenciable y una acción en un ser vivo, y que en virtud de esta molécula y de esta configuración química, los receptores del cuerpo humano pueden interactuar con esta y generar en sí esa acción o ese efecto que se necesita. Pero como anteriormente dije, fármaco solo es la composición química, no es ninguna forma farmacéutica. En cambio, cuando ya hablamos de medicamentos, el medicamento viene siendo la mezcla de esa composición farmacológica, química, mezclada con excipientes. Los excipientes son las sustancias inertes que nos permiten darle forma farmacéutica a ese fármaco. Ejemplo, yo tengo la fórmula química, el fármaco de paracetamol. ¿Qué hago para comercializarlo o presentarlo con una forma farmacéutica? Tengo que mezclarlo con los excipientes. Si quiero generar cápsulas, tabletas, comprimidos, siempre tiene que ir mezclado con polvos, con gelatinas, esa fórmula química a través de un laboratorio químico que son las casas farmacológicas que conocemos hoy en día y que el resultado es este,
obtener una forma farmacéutica, en este caso una cápsula de paracetamol. Y así pasa con todos los medicamentos. Entonces, cuando decimos medicamento, lo vamos a conceptualizar de la siguiente manera. Es la combinación de uno o más fármacos con los excipientes, ya que éstas nos permiten darle forma farmacéutica y así poder facilitar lo que es la producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación y sobre todo la administración de este medicamento, obviamente dependiendo de la forma farmacéutica. Otra cosa que diferencia al medicamento, que el medicamento ya es todo lo que vemos en la farmacia. Son todas las cajitas de medicamentos, son todos los frascos, ya sean jarabes, suspensiones, emulsiones, son todos los inyectables que podemos ver en una farmacia. Los medicamentos siempre vienen acompañados de una denominación común internacional. En otras palabras, la denominación común internacional es el principio farmacológico activo. Es decir, si, ejemplo, este medicamento que tenemos acá, Tylenol y en pequeñito dice paracetamol. ¿Cómo identifico cuál es la denominación común internacional? Es el principio activo de este medicamento, que es el paracetamol. Y en ocasiones los medicamentos vienen acompañados de un nombre genérico y un nombre comercial. En este caso el nombre comercial es el Tylenol. ¿Cómo puedo diferenciar yo cuál es el nombre comercial? El nombre comercial siempre va en la primera línea del medicamento, va mucho más grande que las demás letras del medicamento y en ocasiones tiene el símbolo de marca registrada, que es la R pequeñita. También hay otros símbolos de marca registrada. Entonces, en línea general, el nombre comercial no va acompañado de miligramos, sino el que va acompañado de presentación en miligramos siempre es el principio activo. Y para completar, para culminar la conceptualización de lo que es un medicamento, tenemos que saber cuáles son los usos del medicamento o cuáles son sus propiedades en línea general. En línea general podemos decir que los medicamentos sirven para prevenir enfermedades. También algunos medicamentos sirven para diagnosticar enfermedades, ya que muchos estudios de imagen, como las tomografías, en ocasiones se hacen con contrastes. Estos contrastes son compuestos farmacológicos, que los conseguimos así en presentaciones medicamentosas. Entonces, dentro de las propiedades de los medicamentos, hay medicamentos que sirven para prevenir enfermedades, hay medicamentos que sirven para diagnosticar enfermedades, hay medicamentos que sirven específicamente para curar enfermedades. ¿Como cuáles? Los antibióticos. Los antibióticos curan las infecciones. En cambio, cuando decimos que los medicamentos tienen su propiedad de controlar enfermedades, unas enfermedades muy comunes en la actualidad y que padece la mayoría de los adultos mayores y adultos medios es la diabetes y la hipertensión. Por ser enfermedades crónicas, los medicamentos también tienen esa función para controlar enfermedades. No puedo curar la diabetes, no puedo curar la hipertensión arterial, pero sí se puede controlar a través de los medicamentos. Otra de las propiedades de los medicamentos es que sirve para suplir componentes que están disminuidos o ausentes en nuestro organismo, específicamente las hormonas. Les doy un ejemplo. Paciente diabético tipo 1 que su páncreas no produce nada de insulina. ¿Qué significa? En estas ocasiones, estos pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 tienen que ser tratados con compuestos medicamentosos como la insulina exógena, pues, o sea, la insulina que conseguimos en la farmacia. De esta manera les aclaro la propiedad de decir que hay medicamentos que suplen componentes que pueden estar disminuidos o ausentes. Y la más común por la que consulta la mayoría de las personas en una farmacia es para aliviar síntomas. Ejemplo claro, los dos medicamentos que tengo plasmado en la presentación, ambos son paracetamol. El paracetamol sirve para aliviar síntomas, ya que los síntomas son manifestaciones subjetivas de lo que te puede decir una persona. Es decir, me duele la cabeza, tengo calentura, tengo malestar general. Es algo subjetivo porque no lo puedo medir. Para esas razones también hay muchos medicamentos como el paracetamol que te sirve para aliviar el dolor.
una droga. Una droga no. El concepto droga. ¿Cómo podemos conceptualizar y diferenciar de fármaco y medicamento lo que es una droga? Bueno, la droga es una mezcla bruta de compuestos químicos, de los cuales se conoce que algunos pueden interactuar o generar una acción evidenciable en el organismo, como ocurre con los fármacos. Pero, ¿qué pasa con la droga? Que de esto, cuando hablamos de droga, se desconoce con precisión cuántos miligramos pueden generar ese efecto. Por tal razón, las drogas no las conseguimos en forma farmacéutica, sino que se conoce que tiene un efecto evidenciable, no se sabe con precisión a cuántas dosis, a qué intervalo de administración, y un ejemplo claro es el cannabis. El cannabis es la planta de donde deriva la marihuana. Se han realizado estudios donde se ha comprobado que sí, que el cannabis tiene efectos que deprimen el sistema nervioso central, por tal razón tiene efectos relajantes, analgésicos, pero también tiene efectos alucinógenos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se convierte en una droga? El simple hecho de que yo haga una infusión de cannabis, haga una cremita, una pomada de cannabis, sigue siendo una droga porque no sé con precisión a cuántos miligramos es que verdaderamente genera ese efecto. Y otra cosa característica de las drogas, que las drogas generan farmacodependencia. ¿Qué quiero decir con farmacodependencia? Que cada vez que consumo voy a sentir esa sensación placentera, pero cada vez tu cuerpo se hace más resistente y vas a querer más. E incluso llegar a depender, llegar a tener alta dependencia a este compuesto químico. Con esto concluyo que también es considerado como droga todos los extractos de plantas o tinturas que se usan con fines terapéuticos sin indicaciones médicas. Ejemplo, hacer una infusión de hojas de mango porque me han recomendado que la hoja de mango es bueno para expulsar los cálculos renales. ¿Qué es lo que pasa? En 3, 4, 5, 10 hojitas de mango yo no puedo descifrar con precisión, bueno, en estas 10 hojas de mango tengo 500 miligramos de extracto de hoja de mango. No, ¿verdad? Entonces, por tal razón, estas cosas también son consideradas drogas. Lo único que es considerado medicamento y es lo que consume el ser humano bajo prescripción médica son los medicamentos, y que los fármacos son todos los compuestos farmacológicos que biológica y científicamente se han estudiado que tienen efectos terapéuticos, y estos compuestos farmacológicos se convierten, se transforman en medicamentos en las diferentes formas farmacéuticas que veremos más adelante. Continuando con esto, podemos decir que todos los medicamentos, que es lo que vemos en una farmacia, que es lo que tenemos en nuestras casas, tienen forma farmacéutica o presentación farmacéutica. Con esto quiero aclarar que hay medicamentos sólidos, hay medicamentos semisólidos, hay medicamentos líquidos y gaseosos, y que para estudios científicos, estudios de ensayos clínicos para descubrir las propiedades de cualquier estudio, existen lo que son los placebos. Los placebos son formas farmacéuticas, ya sean tabletas, pastillas, cualquier forma farmacéutica, pero sin composición farmacológica, es decir, están compuestas de azúcar. Y solo es para generar un efecto placebo, dependiendo de lo que se quiera estudiar. Entonces, en esta tablita les concluyo y se van a aprender esta tablita porque a partir de esta presentación les enviaré bastantes ejercicios farmacéuticos de diferenciar cuál es la forma farmacéutica de ese medicamento que yo les voy a poner en el ejemplo. Ejemplo, si hablamos de un medicamento sólido, ¿cómo sé cuáles son los sólidos? Los que son duros, los comprimidos, las tabletas, las píldoras, los granulados, que son los sobrecitos en polvo, como esos que vienen, esos preparados en polvo para la gripe, esos son granulados. Los granulados, incluso los supositorios, por más de que sean de glicerina, son sólidos, son duros, entonces estos pertenecen a la forma farmacéutica sólidas. Y aclaro, cuando digo cápsulas, incluimos los dos tipos de cápsulas, tanto las duras como las blandas. Hay cápsulas que vienen gelatinosas y son blandas.
Entonces, esto también es considerado una forma farmacéutica sólida. Cuando hablo de la forma farmacéutica semisólida, como su palabra lo dice, ni es sólido ni es líquido, es semisólido. ¿Cuáles formas farmacéuticas están en esta? Los gel, los ungüentos, las pomadas, las cremas, las lociones, las jaleas, las pastas, los emplastos, todo lo que sea de consistencia semisólida, crema, son formas farmacéuticas semisólidas. Cuando hablamos de formas farmacéuticas líquidas, es todo lo que es líquido. Pero los líquidos se clasifican no solo así en decir líquido y tal, sino que cuando decimos formas farmacéuticas líquidas, tenemos en primera línea los inyectables. En los inyectables está toda la cantidad de ampollas, de frascos infusiones, de cristaloides, es decir, de los sueros, todo lo que sea líquido con fines medicamentosos. También tenemos lo que son jarabes, emulsiones y suspensiones, que no son lo mismo. Primera tarea que les coloco, van a investigar cuál es la diferencia entre un jarabe, una emulsión y una suspensión. Sin embargo, en la plataforma les voy a subir con precisión la tareita y brevemente les voy a dar un adelanto. Cuando decimos jarabes, los jarabes siempre son preparados líquidos que son translúcidos. Como por ejemplo, si ustedes tienen niños y le han dado en oportunidades paracetamol o acetaminofén, estos casi siempre vienen en jarabe, al igual que los antitusígenos. Los jarabes que son para la tos. Pueden ser rojitos, pueden ser amarillitos, pero son translúcidos. En cambio, las emulsiones no son translúcidas, su consistencia es mucho más espesa, como la emulsión de Scott. Así tal cual, eso es una emulsión. Y las suspensiones siempre son de color lechoso. Son estos polvitos que vienen para diluir con agüita como los antibióticos de los niños y se convierte en una suspensión o amarilla o rosada con tonalidad blanca, lechosa. Entonces, estos son las suspensiones. Cabe destacar que dentro de las formas farmacéuticas líquidas no podemos olvidar que todas las gotitas que usamos para los ojos, para los oídos, son colirios y esto viene en líquidos. Entonces, dentro de las formas farmacéuticas líquidas no se olviden que también están los colirios. Y las formas farmacéuticas gaseosas, como su palabra lo dice, gas. En estas formas gaseosas tenemos todos los medicamentos que vienen para inhalación, como los pacientitos que sufren de asma y tienen que aspirar un medicamento que viene en inhalador. Bueno, estos son formas farmacéuticas gaseosas. En aerosoles e incluso el oxígeno, cuando se usa con fines terapéuticos, lo podemos considerar una forma farmacéutica gaseosa.